¿Qué harías si tu hijo llegara a casa y te dijera que un extraño sabe dónde vive? Porque la historia que me acaba de enviar una seguidora me dejó completamente helado. Esta historia es contada con fines de entretenimiento. Todo comenzó cuando una mamá me contó que su hija de 7 años llegó de la escuela con una pregunta que le congeló la sangre. Mami, ¿por qué el señor del cruce sabe dónde vivimos? En ese momento sintió que el corazón se le detenía. Ese supuesto guardia de cruce llevaba meses trabajando afuera de la escuela. Siempre era amable, saludaba a todos los niños con una sonrisa y parecía ser alguien completamente confiable. Nunca había dado motivos para sospechar hasta ese día. Su hija, Lily, le contó que ese hombre llevaba tiempo haciéndole preguntas muy extrañas. Le preguntaba cosas como: ¿a qué hora se va tu papá al trabajo? ¿Cuál es la ventana de tu cuarto? ¿Los miércoles caminas sola porque tu mamá tiene citas? Pero no se detenía ahí. También quería saber si tenían perro, si había cámaras de seguridad en la casa, si la abuela se quedaba algunas noches a dormir, e incluso si alguien más tenía llaves de la casa. Lo que más la inquietó fue cuando Lily mencionó que el hombre sabía que su auto estaba descompuesto y que por eso últimamente estaban caminando más. Al principio pensó que tal vez su hija había entendido mal la conversación, pero decidió revisar la aplicación del vecindario, y fue ahí cuando todo cambió. Había varias publicaciones de otros padres diciendo exactamente lo mismo. Una mamá contó que ese supuesto guardia también le hacía preguntas muy personales a su hija. Otra dijo que incluso se ofreció a acompañar a su pequeña hasta su casa cuando perdió el autobús escolar. Un papá comentó que le preguntó a su hijo si sus padres salían de vacaciones con frecuencia y si contrataban a alguien para cuidar la casa mientras no estaban. Otra familia aseguró que quería saber cuáles niños tenían padres que trabajaban todo el día y cuáles tenían madres que permanecían en casa. Ya no parecía una coincidencia. La mamá decidió hablar con la escuela. La respuesta fue que ese hombre había sido contratado por medio de una agencia temporal y que, según ellos, había pasado todos los controles de antecedentes. Pero algo simplemente no tenía sentido. ¿Por qué un guardia de cruce necesitaría saber desde qué ventana dormía un niño? ¿Por qué quería conocer los horarios de cada familia? ¿Por qué hacía preguntas sobre cámaras, perros, llaves y rutinas? Mientras más lo pensaba, más miedo le daba, y también más coraje. Así que decidió ponerlo a prueba. A la mañana siguiente le pidió a Lily que, si el hombre volvía a hacerle preguntas, le dijera que su papá saldría de viaje por trabajo. Era completamente falso. Solo quería comprobar si esa información llegaba a algún lado. Menos de una hora después, recibió un mensaje de texto desde un número desconocido. El mensaje decía: escuché que tu esposo está de viaje. Si necesitas ayuda con Lily, puedo pasar a ver cómo están. Pero eso no fue lo peor. El mensaje incluía detalles muy específicos sobre su casa. Mencionaba que la luz del porche llevaba días sin funcionar, que el pestillo de la reja estaba flojo y que el perro del vecino siempre ladraba cuando veía extraños. La mujer sintió que las manos le empezaron a temblar. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía tantos detalles de su casa? ¿Desde cuándo los estaba vigilando? Fue entonces cuando decidió actuar. Llamó a su hermana, quien trabajaba en la unidad de crímenes contra menores de la policía. Le dio el nombre del supuesto guardia. Su hermana revisó las bases de datos federales y en cuestión de horas reunió a un equipo completo de investigación. A la mañana siguiente, 5 vehículos sin distintivos llegaron discretamente al cruce escolar. Varios agentes descendieron mostrando sus placas, se acercaron directamente al hombre y lo arrestaron en ese mismo momento. Lo que descubrieron fue todavía peor. Ese hombre jamás había sido un guardia de cruce real. Usaba credenciales falsas y un chaleco robado para aparentar ser personal autorizado. Además tenía antecedentes penales y por orden judicial tenía prohibido acercarse a menos de 150 metros de escuelas y parques infantiles. Cuando registraron su vehículo encontraron equipo de vigilancia escondido. Las cámaras apuntaban directamente hacia la entrada de la escuela, pero la investigación apenas comenzaba.
Los agentes descubrieron que el hombre formaba parte de una red organizada que colocaba falsos guardias de cruce, maestros suplentes y entrenadores juveniles en distintos distritos escolares. La supuesta agencia temporal solo era una fachada. Según la investigación, operaban en 12 estados. En sus archivos se encontraron información detallada de 37 pertenecientes únicamente a ese distrito escolar. Había fotografías tomadas desde las ventanas de las casas, rutinas familiares perfectamente registradas e incluso impresiones de llaves hechas con cera. Lo más escalofriante fue descubrir que ya había vendido información de 3 familias a compradores de otros estados. Esos niños seguían desaparecidos. Entre los documentos también había recibos que mostraban que había ganado más de $15,000 únicamente obteniendo información de ese distrito escolar. Y pensar que todo comenzó con una pregunta que parecía inocente. Mami, ¿por qué ese señor sabe dónde vivimos? Ahora dime tú, ¿en qué momento habrías empezado a sospechar? ¿Desde la primera pregunta del supuesto guardia o hasta que apareció el mensaje de texto?